Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno saludarlos de nuevo en este tiempo tan hermoso que estamos viviendo. Estamos estudiando la palabra de Dios y qué bueno poder comunicarnos. Si usted tiene personas, amigos, familiares que desea que escuchen estas enseñanzas, comuníquese, dale like y comuníquese con nosotros. Eso será una bendición para otros, pero también para nosotros. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante, de pronto controversial para algunos, pero de mucha bendición para otros. Quiero hablar acerca del rapto de la iglesia. En el proyecto de Dios para la iglesia, tiene un principio y tiene un final. La iglesia, como entidad sobre la tierra, comenzó el día de Pentecostés. Ahí se celebró un acontecimiento del Antiguo Testamento llamado el Pentecostés. Y en esa reunión descendió el Espíritu Santo y estableció la iglesia. Y es bueno recordar, Cristo no estableció la iglesia, fue el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero tendrá un final la iglesia aquí en la tierra cuando Cristo mismo la llevará a su presencia. Y ese acontecimiento se conoce como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Con esa introducción quiero entrar a mencionar algunos aspectos, porque cuando el Señor habló a sus discípulos acerca de este acontecimiento, los discípulos le hicieron una pregunta: ¿cuándo serán el cumplimiento de tu venida y qué señales habrá? Eso se encuentra en Mateo 24:3. El Señor Jesucristo les dio una serie de señales que serían acontecimientos que han ocurrido y están ocurriendo antes de su regreso. Podemos encontrar entonces varias cosas muy interesantes. Ahí en el capítulo 24 de Mateo habla de guerras, rumores de guerras, enfermedades, epidemias, terremotos en diferentes lugares, guerras y rumores de guerras, principio de dolores, etc. Hay una cantidad de profecías que están ahí y entre otras surgirán varios falsos profetas y falsos cristos que engañarán a muchos. Pero al entrar un poco más en otras profecías que muchas veces se desconocen o no hacemos mención de ellas, en el libro de Daniel, capítulo 12 y el versículo 4, habla de dos profecías muy interesantes. Una es acerca de el aumento de la ciencia en los últimos días, antes del fin. Y si nosotros hiciéramos un recuento histórico, en los últimos 50 años, o tal vez 60 años, la ciencia ha multiplicado su capacidad como nunca antes. Hay aumento de la ciencia en la medicina, hay aumento de la ciencia en la industria, hay aumento de la ciencia en las comunicaciones, hay aumento de la ciencia en el armamentismo, hay aumento de la ciencia en lo que conocemos como el Internet, las redes y últimamente la inteligencia artificial. Así que todo esto es el cumplimiento de esa profecía de los últimos días.
Pero la segunda profecía de Daniel 12:4 es acerca, dice, correrán de aquí para allá, de un lado para otro. Y hoy podemos encontrar el desarrollo tan vertiginoso de el mover de las personas de un lugar a otro. Por ejemplo, el año pasado, en el aeropuerto, uno de los aeropuertos de Latinoamérica más importantes, El Dorado, en Bogotá, se movilizaron más de 24 millones de personas. Eso nunca había ocurrido, pero está ocurriendo y este año tal vez va a aumentar la presencia de personas en el aeropuerto viajando de un lugar a otro. Entonces el turismo se ha multiplicado. Hoy día hay turismo en diferentes áreas, en el mar, a través de en las playas, pero también en diferentes lugares turísticos. Lo mismo que en los barcos donde hay viajeros que van de un lugar a otro como turistas. Y encontramos, en segundo lugar, movimientos de un lugar a otro en el aspecto comercial. Hoy día hay comercio internacional de un país a otro y muchas empresas viajan, empresarios viajan, empleados de diferentes lugares. Y en tercer lugar, hay movimiento de un lugar a otro en relación, por ejemplo, a la inmigración. Nunca antes, como en este tiempo, hay inmigrantes en diferentes países y de diferentes países. Así que todo esto es cumplimiento de la profecía de Daniel, donde dice que la ciencia se aumentará y que correrán de un lado a otro, y es el cumplimiento de profecías. Además de eso, hay otras profecías que se están cumpliendo. Por ejemplo, pronto vendrá un derramamiento del Espíritu Santo acompañado de milagros y señales como nunca antes, a lo cual está profetizado en el libro de Hechos, primero en el libro de Joel y luego ratificado en Hechos capítulo 1 versículo 17, donde dice que será derramado el Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Vendrán profecías, los jóvenes, los ancianos soñarán sueños, milagros en el cielo, en la tierra, señales de una y otra forma. También la Biblia habla de señales acerca de la lluvia tardía y la lluvia temprana. La lluvia temprana fue la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, pero la lluvia tardía será el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días para preparar a la iglesia para el rapto o el día en que se lo lleve. Ahora, hablando del rapto en sí mismo, nos dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 y 52, dice así: presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Note aquí que realmente es el cumplimiento de lo que estamos hablando. Pero el apóstol Pablo amplió este mismo pensamiento acerca del rapto de la iglesia en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Allí dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Noten que los dos pasajes donde nos habla de esa expresión, dice que nosotros resucitaremos, los cuerpos resucitarán, los que han muerto en Cristo, y los que somos creyentes y estemos vivos seremos transformados.
pero el encuentro con el Señor no es en la tierra, sino en el aire. Dice, así es, el apóstol dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese encuentro no es en la tierra, ese encuentro es en el aire, en algún lugar celestial, y allí nos encontraremos con el Señor. Pero aquí hay un acontecimiento muy interesante. ¿Qué nos enseña esta verdad en la vida práctica? Que nosotros debemos estar preparados para encontrarnos con el Señor. El Señor Jesucristo puso una parábola muy interesante en el capítulo 25 de Mateo acerca de las 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes tipifican a la iglesia, pero 5 estaban preparadas para encontrarse y entrar a las bodas, y 5 no estaban preparadas, y cuando vino el Señor no pudieron entrar. Aquí no puedo entrar en los detalles, pero usted lo puede leer, Mateo 25, del versículo 1 en adelante. Y esa enseñanza es práctica. Debemos prepararnos para el encuentro con el Señor. Y ese es el motivo por el cual Dios derramará de su Espíritu sobre toda la humanidad con señales y prodigios y maravillas para preparar a la iglesia, pero también para que el mundo entero sepa que Jesucristo es el Señor. Y cierro este pensamiento porque en el próximo programa voy a terminar el otro aspecto importante. Quiero cerrar hablando de Mateo 24:14, que es una de las profecías de los últimos tiempos. Dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que el reino de Dios debe ser predicado juntamente con el derramamiento del Espíritu Santo para que todo el mundo escuche la palabra de Dios. Muchos de ellos van a convertirse al Señor, pero otros no creerán y se quedarán. Así que, hermanos, preparémonos para el encuentro con el Señor. Él viene pronto y quiere que nosotros estemos preparados para ese encuentro. Y le hago una pregunta para cerrar. ¿Está usted preparado para encontrarse con el Señor? Nos encontramos en el próximo programa para continuar este pensamiento y esta verdad bíblica tan interesante. Que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.